Entonces, hay una serie de reglas sobre esto, cómo se escriben los nombres científicos, y existe lo que se llama un sistema de clasificación. Nosotros vamos a usar un sistema de clasificación básico, digamos, una variación al que se ve en el colegio. No voy a meterme yo en camisa de 11 varas con ustedes a hablar de lo complejo que son los organismos vivientes, el estudio de los organismos vivientes, sino vamos a verlo como muy someramente, pero la parte de la clasificación sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en historia de la humanidad, siempre, desde que muy probablemente el hombre no supiera escribir, antes de la invención de la escritura, o sea, en la prehistoria, y probablemente desde que el Homo sapiens es Homo sapiens hace medio millón de años, ¿verdad? O más, ya se usaban nombres para referirse a las cosas, ¿verdad? Por salud, es decir, yo me imagino unos neandertales en Europa buscando comida, pues tienen que saber, todos tienen que saber cómo decirle, por ejemplo, a un bisonte o a un uro. ¿Cómo tenía un nombre? ¿No? Uro le dice uno en español, ¿verdad? Y viene un derivado, un vocablo alemán, pero no sé, hace 40.000 años hay una manera de decirle a esos animales. No sé cómo hablaba, pero sí, ahora se sabe que sí hablaban los neandertales. Bueno, y entonces hay una especie que se llama Phaseolus vulgaris, que ustedes supongo que conocen. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Costa Rica, originaria de esta zona de Centroamérica, entre Nicaragua y Costa Rica, una de las especies más importantes de la alimentación a nivel mundial, ¿verdad? Los frijoles rojos y negros, aunque el negro más que el rojo, pero bueno, frijoles. Pero es curioso porque yo recuerdo una vez que estuve en Colombia que la gente no dice frijoles, dice frijoles, igual que en ciertas partes de México. Y yo tuve una novia española y recién llegada aquí no sabía qué eran los frijoles, ellos les decían habas. Y entonces, el problema de decirle a una especie un nombre es que ese nombre con el tiempo cambia y con el lugar cambia. Por ejemplo, si yo me voy, espera un segundo, me voy a ir aquí. Si yo pongo cari blanco, ¿qué creen ustedes que es el cari blanco? ¿Verdad? O sea, vamos a ver qué tiene en la mente usted. Si yo pongo cari blanco y pongo imágenes, a todo mundo le aparece el mono, ¿verdad? Bueno, el mono cari blanco o cara blanca. Muy bien, ve que aparece un mono. Pero resulta que si yo pongo, en vez de poner mono, pongo cerdo, aparece el cariblanco. Que se llama cariblanco, como pueden ver, porque este animal tiene esta línea blanca y la parte de la cara blanca. Esta es una de las dos especies de chancho de monte que hay en Costa Rica y también le dicen cariblanco. Pero si yo pongo cariblanco y pongo árbol, bueno, aquí no aparece, pero hay un árbol que se llama cariblanco. Vamos a ver si lo puedo. De hecho, hay un lugar en Cartago que se llama Cariblanco porque el lugar está lleno de ese árbol, ¿verdad? No me acuerdo cómo es que se llama el árbol. Vamos a ver, bueno, aquí aparece. El problema es que aparece todo en Facebook y estamos buscando el mal. Yo les voy a llevar el nombre del árbol, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero resulta que ya vimos que hay una confusión, por lo menos en dos animales. Vamos a tener una confusión en el mono y en el chancho. Y vean, por ejemplo, todos los nombres que se les da a esta especie en diferentes idiomas. Frijol, frejol, caraota, alubia, habichuela, poroto, pinto. En Cuba, en México le dicen pinto. Bean en inglés. Feijoao en portugués. Fagiolo en italiano. Haricot
Mojteo, no sé cómo se pronuncia eso, y esos nombres tan extraños, Manjab, Fadjais, Petsibun, Ñua, Aba, Hagbon, etcétera. O sea, cada idioma tendrá su forma de decirle a los frijoles. Entonces imagínense un frijolólogo. ¿Qué es un frijolólogo? Un científico que estudia el frijol, puede ser un biólogo, un agrónomo, ¿verdad? Ingeniero forestal o un ingeniero agrónomo. Y entonces yo me inventé una variedad de frijoles especiales que es resistente a las plagas y a los hongos y que tiene más proteínas y que se reproduce más rápido. Y quiero decirle al mundo y voy a hacer una conferencia y invito a los demás frijolólogos del mundo. Y entonces le voy a decir, vea, lo invito a que venga a ver los avances sobre el estudio del frijol que yo hice. Y entonces resulta que de ahí viene el mexicano, el colombiano y el tico, y el resto no vienen porque no saben qué es un frijol. ¿No? Porque, por ejemplo, en Venezuela le van a decir poroto, o caraota, o habichuela. Frijol, ¿no? O frejol, inclusive. Entonces, para evitar ese enredo con los nombres que cambian, es que existe una forma correcta, universal, de ponerle nombre. Y eso fue gracias a un sueco, un naturalista sueco, era médico, naturalista sueco, llamado Carlos Linné o Carl von Linné. Linné, después de tratar de resolver el problema de los nombres, porque antes de Linné, a una misma 5 o 6 formas, a la misma especie le decían los científicos de 5 o 6 formas diferentes. Entonces, para evitar esos enredos, él diseñó un sistema llamado binomial. Y en ese sistema, que no fue como una ocurrencia, sino que fue algo que duró muchos años para desarrollar, él pone ciertas reglas que simplifican el asunto y que le permiten a los científicos comunicarse de manera eficiente. Que eso es algo muy importante. O sea, yo cuando me comunico con alguien, debo tratar de que ese alguien me entienda. Entonces yo debo saber lo que estoy diciendo y tengo que saber cómo decirlo para que el otro me entienda. Bueno, Linné pone las reglas sobre el tema. Y él desarrolla varias versiones de la nomenclatura de binomial, primero con unos animales, porque él era básicamente zoólogo, donde él trata de pues, agrupar a todos los animales que se conocían en su época, 1735 para esa época, y él trata de clasificarlos usando criterios, pero ya están obsoletos, pero en su momento fueron criterios válidos, ¿verdad? Y entonces él publica 2 libros. Primero, en 1735, Sistema Natura, ¿ok? Que es un libro donde él propone un sistema de clasificación para los animales. Y luego, Species Plantarum, que hace lo mismo con las plantas. Ahí él no estuvo solo. Después de que él plantea su sistema Natura, él recibe ayuda de prominentes científicos, por ejemplo, Bernard de Jussieu, que era un francés que había inventado el concepto de familias. Bueno, Linné toma esas ideas de Jussieu, que lo había conocido cuando estuvo en Francia, y él es el creador de estas categorías que son las clases, los géneros, las especies, ¿verdad? Todo esto fue Linné el que lo propone. Yo en algún momento, en el podcast que yo tengo, hice una reseña sobre la vida de Linné, si alguno quisiera escucharla. Ahí me dice, yo le puedo pasar el enlace o lo pueden buscar. Él pone unas reglas que son muy sencillas, son 4. Primero, como es binomial, la palabra binomial significa que tiene 2 partes. O sea, la nomenclatura, el nombre de las cosas, tiene 2 partes. El género y el epíteto. No especie, el género y el epíteto. El nombre de la especie, o sea, la especie, tiene 2 partes en su nombre. El género y el epíteto. Cada vez la gente dice género y especie. No. Género y epíteto. Normalmente,
se usa el latín o el griego. El griego porque es la base del latín, ¿verdad? Y el latín porque es una lengua muerta, que es una lengua muerta significa que no cambia, porque aparte del Vaticano, en ninguna parte del mundo se habla latín, ¿ok? El nombre genérico, o sea, la primera de las dos palabras, va a ser siempre, siempre un sustantivo. Entonces, como es parte de un nombre y de un sustantivo, es un nombre propio. Y los nombres propios, ustedes saben, supongo, espero, que siempre se escriben con mayúscula. ¿Ok? La segunda parte, el segundo componente, el nombre de la especie o el epíteto, es un adjetivo normalmente, pero podría ser un sustantivo. Entonces, por regla general, se escribe en minúscula. Aunque si fuera un sustantivo se podría escribir en mayúscula, pero no es lo normal. Por regla, es mejor escribirlo en minúscula. Esto es otra cosa muy importante. Entonces, siempre es mayúscula, minúscula. Otra cosa importante, el nombre debe resaltarse. ¿Qué significa resaltarse? No sé, ustedes sabrán si lo subraya, lo pinta, lo pone en otro tipo de letra, algo así. Es decir, ese nombre debe verse diferente al resto del texto que lo rodea. ¿Ok? Y lo otro es que se escriben siempre las dos partes, porque recuerden que es binomial. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, usted no puede decir que la especie del humano es sapiens. No, no. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, eso no existe. Homo sapiens sapiens le va a decir a alguien que no sabe. Los biólogos no decimos Homo sapiens sapiens. Eso lo podrá decir tal vez un antropólogo en un contexto muy específico y mucha gente le va a decir no, así no funciona. ¿Ok? Porque ese tercer nombre científico, esa tercera parte es el nombre de la subespecie. Y en el humano, por ejemplo, es muy complejo hablar de subespecies. ¿Ok? Que es algo que tampoco vamos a hablar en este curso, ¿verdad? Esas líneas de dónde hay una especie y de dónde se divide en varios grupos, es una línea muy delgada con la cual no me voy a meter porque este curso no va para eso. Pero entonces, cuando nosotros nos vamos a referir a una especie, debemos usar una mayúscula al inicio, en la primera palabra, y luego la segunda en minúscula. Tenemos que escribir las dos partes y tenemos que, de alguna manera, resaltarlos. Y eso se los dejo a ustedes. Resáltenlo. Yo lo subrayo cuando lo escribo a mano. Y cuando lo escribo en una computadora o lo que sea, lo pongo en negrita, lo subrayo y lo pongo en itálica. Pero con solo subrayarlo sería suficiente. Cada logo con su tema. Lo importante es que siempre se resalta. Entonces, por ejemplo, como les decía, el nombre vulgar del humano es humano, ¿verdad? Hombre. Y aquí eso no incluye el género, sino que estamos hablando de un sustantivo, el hombre, incluye a la mujer. Y el nombre científico es Homo sapiens. Homo es el género, sapiens es el epíteto y la especie Homo sapiens, las dos partes. Otro ejemplo, como pueden ver aquí, el nombre científico del maracuyá, que es Passiflora edulis. ¿Ok? Y es muy importante, como lo estamos escribiendo, por ejemplo, si en algún momento usted me va a poner Homo sapiens, que vaya con H, por ejemplo. Passiflora, que vaya con doble S. Por eso les digo, yo nunca los voy a poner a que se aprendan los nombres científicos de memoria, pero cuando lo vayan a ver lo tienen que escribir igual. Yo no me llamo Orlando con H, ¿verdad? Ese no soy yo. Ni H al inicio ni H al final, como me lo han puesto. Estamos, o sea, en eso hay que tener el cuidado de que cuando usted va a escribir un nombre, tenga que escribirlo correctamente. Porque, por ejemplo, hay gente que pone, no sé yo, Sofía con F y Sofía con PH. Entonces, y, bueno, y las dos formas son correctas. Pero entonces uno tiene que respetar cuál es la forma de Sofía que usted escribe, ¿verdad? Y, y si yo me equivoco, ahí estoy cometiendo un error y ustedes saben que en un documento oficial con una falta ortográfica, ese nombre es inválido. Aquí es igual. Ahora, ¿de quién o quién
¿cuál es la rama de la biología que estudia esto? La biosistemática. ¿Ok? La biosistemática es una rama que hacemos todos los biólogos, independientemente si somos genetistas, ecólogos, zoólogos, botánicos o lo que sea, o fisiólogos. O sea, siempre, esta es una rama común a cualquier biólogo, porque siempre tratamos de hacer la taxonomía de los grupos, que es la clasificación de decirme cuál es la especie, pero también cuál es el género, cuál es la familia, cuál es el reino, eso es la clasificación, pero la descripción también. Es decir, se encarga de decir, según criterios científicos, cómo son los organismos. ¿Ok? Y entonces la taxonomía es una de las dos partes de la biosistemática y la otra parte se llama la sistemática, la cual va a encargarse de establecer relaciones, especialmente de tipo evolutivo, ¿verdad?, sobre los grupos que se están estudiando. Es decir, busca relaciones. Vea que ahí están subrayadas los objetivos o los campos de acción de cada una de estas disciplinas que son subramas de la biosistemática, que es la rama de la biología que clasifica a los seres vivos. Entonces, en el caso de la taxonomía, por ejemplo, usted puede ver este tipo de diagramas o el sistema de colores que pueden ver ahí, donde hablamos, por ejemplo, de la especie Homo sapiens, ve que están los dos nombres, ¿verdad? Y luego el género Homo, la familia Hominide, junto a la familia Pongide, que es la de los chimpancés, y la superfamilia Hominoidea, ¿ok? Pero también existen, por ejemplo, el mono cara blanca está en esta, un ceboidea, otra familia, otra superfamilia. En el suborden Anthropoidea y en el orden Primates. Y si nos vamos para atrás, en la clase de los mamíferos, en el reino de los animales. O sea, este sistema de clasificación lo que hace es poner en categorías definidas por la ciencia, son según, bueno, en las últimas reuniones de biólogos sobre el tema, había como 40 y pico categorías, aunque ustedes supongo que conocen 7. Reino, ¿verdad? Filo o división, si es una planta, o un hongo, una bacteria. Clase, orden, familia, género y especie, 7. Bueno, pero son, ya un nivel ya de detalle son más. Y la sistemática, por otro lado, es la que utiliza estos sistemas de tomar estas categorías y tratar de relacionarlas entre sí. ¿Ok? Y hacer este tipo de esquemas que se llaman árboles filogenéticos, donde se muestran las relaciones entre los diferentes grupos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, y esto vamos a hablar ahora, veamos a las bacterias, que son una rama de este árbol, pero está más abajo, esa rama del árbol, que los animales, que son, los animales estamos aquí, ¿lo ven? Las plantas, los hongos, los animales, los protistas, esos son los eucariotas, y otro grupo de organismos unicelulares, pro, eh, digamos procariotas, son las arqueas o arcobacterias que están aquí, pero vean que la rama del árbol está más arriba que la de las bacterias y está más cerca que la que lleva a nosotros, esta rosada. ¿Qué significa eso? Que las bacterias están menos relacionadas con nosotros y que estas llamadas arqueas están más relacionadas a nosotros porque están más cerca en altura en este árbol. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que Pan, que es el chimpancé, está relacionado con Homo, de nuestra especie, entre comillas, nuestro grupo hermano, y que el gorila está menos relacionado y que los orangutanes están menos relacionados, ¿verdad? Están relacionados a nivel de estos grupos, o sea, Homo y Pan son dos géneros relacionados a partir de eso que se llama una tribu, y esa tribu
a través de una subfamilia, y esa subfamilia a través de una familia. Entonces, ¿qué tienen en común el chimpancé y el humano? Que están más cerca y forman una tribu, así se llama. ¿Y qué tienen en común el humano y el orangután? Que están en la misma familia, pero eso significa que están más alejados evolutivamente hablando. Nosotros no vamos a hablar de estos temas mucho en el curso, ninguno en general, ni de la taxonomía ni de la sistemática, pero tenemos que entender de qué se trata. Y aquí podemos ver algunos nombres de especies que ustedes probablemente conocen y que no saben probablemente cómo se llaman. Vea que están dos partes, mayúscula, minúscula, ¿ok? El caballo tiene ese nombre, Equus caballus. Doble L se pronuncia como L. Sus scrofa, el cerdo. Musa acuminata, el banano, el plátano, el guineo, todo eso es lo mismo. Son razas, digamos, cada una es diferente, pero es la misma especie. La PH se pronuncia como F en latín. Entonces eso se lee Phaseolus vulgaris, ¿verdad? El frijol. Nicotiana tabacum, Homo sapiens. Sea maíz. Y Coffea arábica. Estas son algunas especies que ustedes supongo que conocen, ¿verdad? Bueno, ahí vemos los nombres científicos de aquí que tienen que saberse desde el ser humano, que creo que no pierden, ¿verdad? Con eso. Ahora, estas otras se las voy a enseñar por algo, y no estoy incluyendo las últimas porque no tiene lógica. Vamos a hablar de Guariantes skinneri. ¿Qué es esto? Nuestra flor nacional, la guaria morada, ¿verdad? Hubo un señor apellido Skinner, por eso Skinneri significa dedicado a Skinner, que vino a Costa Rica, descubrió esta flor. Antes se llamaba diferente, le cambiaron el nombre. De hecho, fue un profesor mío de la universidad, el doctor Robert Dedler, el que propuso en el año 90 y al 91, 92, que se llamara guariante. Antes se llamaba Cattleya skinneri. Luego este señor Dedler dijo, bueno, no, las Cattleyas son de Sudamérica. En Centroamérica se parecen las que hay, pero no son Cattleyas, deberían llamarse diferente. Entonces tuvo que inventar un nombre, entonces buscó un nombre como lógico. Guariante, flor de guaria, eso es lo que significa en latín. Guariante skinneri. ¿Okay? Una especie muy linda, muy bonita, muy representativa de nuestro país. Zonas bajas, zonas medias. ¿Ok? O si no, que es uno de los símbolos nacionales, Odocoilus virginianus, ¿verdad? Que se llama el venado cola blanca. Pueden ver el nombre porque se llama cola blanca, ¿verdad? Odocoileus significa cola blanca. Odo, claro, coileus, cola. Virginianus porque se origina en un lugar al norte, en Virginia, que es un estado de Estados Unidos, y ahí viene el nombre, ¿verdad? Entonces ahí está un macho y ahí está la hembra y ahí está la cría. Esta es una especie de zonas bajas, básicamente pues está por todo el país, pero sobre todo en las partes más secas del Pacífico, aunque también se puede ver en el Valle Central, ¿verdad? Y es una de las dos especies de venado que hay en Costa Rica. O Enterolobium cyclocarpum, que es el árbol de Guanacaste. ¿Ok? Y el árbol de Guanacaste hay mucho, porque la mayoría de ustedes busca Guanacaste en internet y no es. Pero bueno, ¿por qué se llama Enterolobium cyclocarpum? Por el fruto. Ese tipo de fruto se llama un ciclocarpo. Y vean que ese ciclocarpo parece como un pedazo de intestino. Y enterolobium significa eso, pedazo de intestino. Entonces, el nombre científico del árbol es muy fácil. Si usted no sabe latín, tal vez se le complica entenderlo, pero es el ciclocarpo que parece un pedazo de tripa. Eso es lo que significa, ¿eh? Y tiene una lógica. Los indígenas Guanacaste, el nombre Guanacaste significa árbol en forma de oreja. Ahí está el porqué, ¿verdad? Se llama Guanacaste. Viene de Gua, que es árbol, y Necaxtel, oreja. Esto es un higuerón, no es un Guanacaste. Tiene muchísimas diferencias, un matapalo también le dice la gente, y esto aparece, usted busque en internet,
Es más, vean lo que vamos a hacer la búsqueda para que ustedes vean cómo se cometen a veces esos errores que son imperdonables. Ahora no, hace unos años era terrible. Entonces, si usted busca Guanacaste, este no es un Guanacaste, este no es un Guanacaste. Por ejemplo, este no es un Guanacaste, este no es un Guanacaste, ni este, ni este. Como pueden ver, aquí la mitad, más de la mitad no son Guanacastes. ¿Ok? Este no es un Guanacaste. Pero bueno, muy bonito el animalito que dicen, ¿verdad? En eso ustedes tienen que aprender, digamos, que el mundo no es como lo pintan. Se llama ficus, no es, tiene otro nombre, es otra familia, nada tiene que ver. La forma, sí, pero la forma del árbol no dice nada. Hay que fijarse en otras características, en el fruto, en la flor, en el tipo de hojas. Es muy diferente. De lejos pareciera, pero no es. Otra especie característica de nuestro país, que tal vez no es tan bonito como un quetzal, que es el ave nacional de Guatemala, o no sé, o la lapa azul, que es de Honduras. Esto no es tan bonito, estamos de acuerdo, pero un quetzal canta horrible, en cambio un yigüiro, ¿no? Y a mí me parece que es una de las cosas más representativas de nuestro país, o sea, el canto del yigüiro. Todos hemos escuchado un canto yigüiro. Ponga en internet, en Google, canto yigüiro y se va a dar cuenta que usted, yo oigo eso. ¿Ok? Ahora, en esto, Linné fue el primero en proponer una clasificación. Linné, recuerden que hizo sus dos libros, uno de plantas y uno de animales. Entonces, de ahí viene el por qué en la biología hay dos grandes ramas, la botánica, que estudia las plantas y a los hongos en principio hace unos años. Cuando yo llevaba los cursos de botánica, yo vi hongos y bacterias en botánica y yo decía, ¿pero qué tiene que ver la bacteria con botánica? Bueno, es esta visión que tuvo Linné que partió la biología como en dos. Y la zoología. Entonces, al principio había dos reinos. De hecho, Linné habla de tres reinos y hablaba del reino mineral, pero los minerales no era porque eran seres vivos, sino que también se podían clasificar en familias o sea, servía el sistema de clasificación para las rocas. Por eso es que había reino animal, vegetal y mineral. Recuerden que Linné tenía microscopio y Linné podía ver al microscopio algunas cosas, pero la microscopía, y eso lo vamos a ver hoy, se empieza a desarrollar más o menos ya en el siglo XVIII, XVII y XVIII. En el 18 todo el mundo ya empezó a darle pelota y en el 19 fue la época de oro de los microscopios, ¿verdad? Y ya en el siglo XX y en el XXI ya, pero a otro nivel, ya con microscopios electrónicos, ya eran otras tecnologías. Pero los primeros microscopios permitieron ver cosas que no se veían a simple vista. Y Ernest Haeckel, en el siglo XIX, el gran alemán, papá de la clasificación moderna, admirador de Charles Darwin, pero también le daba duro, definió el reino protista, el cual además separaba las cosas microscópicas de los animales y las plantas. Todo lo que no se veía era para Haeckel un protista. ¿Ok? Incluyendo las bacterias. Entonces, digamos que hace más de 100, un poquito más de 100 años, todavía es el sistema de clasificación de Haeckel, que podemos ver cómo están las plantas, los protistas y los animales. Entonces, los animales y las plantas y los protistas, que son los unicelulares en el centro. Pero eso no se quedó así, sino que con el tiempo se siguieron dando, digamos, avances en la tecnología y Herbert Copeland, un
no sé qué pasó aquí, bueno, no importa. Herbert Copeland, un microbiólogo, dice, bueno, es que en los protistas aparecen grupos que son diferentes, es decir, hay cosas muy diferentes, hay procariotas y eucariotas, es decir, hay células, digámoslo así, con núcleo y sin núcleo. Entonces, en 1956, Copeland dice, bueno, voy a sacar de los protistas a las bacterias, porque son diferentes. Entonces, estaban los animales, estaban las plantas, estaban los protistas, y estaban, digamos, los otros unicelulares que no eran procariotas. Y para 1969, Robert Whittaker propone que los hongos debían sacarse de las plantas. O sea, un hongo y una planta son muy diferentes, a pesar de que tienen algunas cosas parecidas, que después podemos ver en el laboratorio. Pero Whittaker dijo, quitamos los hongos y los sacamos de las plantas. Y Whittaker en el año 69, a partir de cómo son las células de los organismos, propone un sistema de 5 grupos de organismos sobre el planeta. Los moneras, que son las bacterias, que son procariotas, y ahora vamos a definir eso. Los protistas, que son organismos unicelulares, sencillos, pero con núcleo y con organelas, a diferencia de las bacterias. Las plantas, los animales, y aquí Whittaker dijo, y hongos. Bueno, y este sistema, que es el que se ve en el colegio, es un sistema muy interesante porque usted puede, usando un microscopio, clasificar los organismos en 5 grupos. ¿Usted lo ve? A partir de la morfología. Es decir, el tipo celular, la estructura, la nutrición, estudiando cómo obtienen el alimento de estos organismos, usted puede hacer estos 5 grupos. Pero resulta que Whittaker no estaba solo en el tema, sino que Whittaker en el año 78, ahí está Whittaker, y Lynn Margulis, una de las mujeres más brillantes que ha dado la historia. Todos ustedes me imagino que saben o han oído hablar de un señor que se llamaba Carl Sagan, uno de los científicos más importantes. Bueno, ella era la esposa de Carl Sagan y lo dejó. Se dio el lujo de dejarlo. Era más inteligente que Sagan. ¿Ok? Y eso que Carl Sagan es de mis ídolos. Bueno, Lynn Margulis y Robert Whittaker dicen, bueno, los protistas pueden cambiarse su nombre y vamos a utilizar otro término porque vamos a meter ciertas algas, ciertos grupos de algas, ciertos tipos de algas que estaban dentro de las plantas porque hacen fotosíntesis, pero que se diferencian mucho de las plantas a nivel bioquímico, por ejemplo, a nivel de microestructura visto con un microscopio potente. Y entonces ellos hablan de protoctista, ¿ok? Entonces es el mismo, digamos, sistema de Whittaker del año 69, que 9 años después lo que hacen es cambiar, perdón, el nombre a protoctistas, pero ahora los protistas de Haeckel ya incluían a ciertos tipos de algas. Bueno, y digamos que esta es la forma típica de verlo en los colegios. Sin embargo, el asunto es mucho más complejo, pero cuando le digo mucho más, es mucho, mucho, mucho más complejo. Cuando yo estaba en la universidad, estando en la universidad, no sé, en el año 94, una cuestión así, recuerdo que teníamos un profesor de ecología, para descanse, don Ricardo Soto, que no me quería para nada, ni yo a él, y ese señor nos dice, bueno, la semana entrante vamos a discutir este artículo, y era una cosa así como de 200 páginas, dice, vamos a leerlo, salió la semana pasada, es un nuevo sistema de clasificación, donde había, ojo, nada más en algas, solo las algas, eran 30 reinos, solo las algas, reinos, y un montón de cosas más.
¿verdad? O sea, para que ustedes tengan una idea de lo complejo que es el asunto. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Un año antes aparece Carl Woese. Woese, que era un biólogo evolutivo, él hizo un análisis de los reinos diferentes, es decir, él tomó los grupos de seres vivos y ya no usaba un microscopio para ver cuáles eran las características que tenía, que era la manera tradicional de clasificar organismos a partir de las características físicas. Y ya para los años 60, 70, ya había tecnología suficiente para hacer análisis de bioquímica. Entonces, este señor estudió, además de las células, el tipo celular que había, las secuencias de la molécula de ARN. Y porque era más fácil de estudiar que la molécula de ADN, que es más grande. Y bueno, ya ahora sí se pueden estudiar igual de fácil de las dos, entre comillas, pero es más sencillo, siempre fue más sencillo el ARN. Entonces él usaba el ARN y no solo él propone esta clasificación, sino que tenía ideas muy interesantes de cómo fue el origen de la vida. Y entonces este señor Woese propone que hay tres grandes grupos de seres vivos. Ya no hablamos de reinos, ¿ok? Él no se metió con reinos. Todos esos nombres que ustedes ven ahí son reinos. Él dice, hay tres grupos grandes donde podemos acomodar los diferentes reinos. A partir del análisis de la molécula de ARN, yo veo tres grupos. Las bacterias, ¿verdad? Que eran los Monera del reino de Whitaker. Pero dentro de las bacterias había un grupo muy diferente de bacterias que tenían, a las cuales él llamó arqueas. ¿Ok? Organismos extremos, extremófilos. Si alguien quisiera escuchar, yo hago una clasificación de organismos de estas arqueas en mi podcast, donde hay una explicación de qué hacen y dónde viven y cómo viven y por qué lo hacen y por qué son así. ¿Ok? ¿Qué es lo que se sabe? Y el otro grupo, llamémoslos eucariotas, donde están animales, plantas, hongos, protistas inclusive, y algas. O sea, esos son unos cuantos grupos, no están todos. Entonces vea que hay tres grandes dominios, así se llaman, o linajes evolutivos, que son arquea, bacteria y eucaria. ¿Ok? Y para que ustedes vean, aquí encontramos esos esquemas de clasificación, uno sencillito, donde podemos ver los hongos y los animales. Metazoas son los animales, los hongos, arqueplastillas son las plantas. Estos aquí son algunos protistas, no están incluidos todos. Aquí están las bacterias y aquí están los arqueas también. Como ven, es complejo, ¿verdad? El asunto. Bueno, pero nosotros nos vamos a quedar con el sistema de Whitaker, que tiene 5 reinos, y el de Woese, que tiene 3 grupos grandes de reinos.